Bueno, la siguiente ponencia, aunque seguimos horario europeo, no vamos a comer todavía. Hay una ponencia ahora. Sí. Bueno, el siguiente ponente es Mario Díaz. Él es doctor en biología, él es investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, trabaja en el Museo Nacional de Ciencias Naturales y bueno, tiene una amplia experiencia en investigación en temas de sistemas agrícolas y específicamente ha trabajado mucho con ecología de dehesas y en los últimos años también está trabajando mucho en evaluación de las medidas agroambientales y actualmente es asesor del Ministerio de Agricultura en temas de medidas agroambientales relacionadas con la nueva política agraria comunitaria. Y bueno, sin más, le dejo el turno para que hable sobre la nueva PAC y su relación también con el tema de las dehesas. Muchísimas gracias por la invitación a Miguel y a Alex, ¿no? Para aquí venir un poco a contaros. En principio estaban especialmente interesados en que contase cosas sobre medidas agroambientales en dehesas, pero como recientemente estamos trabajando con el Ministerio de Agricultura en cuestiones relacionadas con la evaluación de la nueva política agraria común, pues me he permitido un poco, me han dejado empezar un poco la charla hablando de la nueva PAC, de cuáles, digamos, sus objetivos ambientales y que parece ser que finalmente se van a empezar a intentar alcanzar. Ha sido para mí un privilegio haber sido precedido por estos dos gigantescos investigadores, ¿no? Que han hablado un poco sobre el problema que causa la agricultura. En parte ocurrió con la política agraria común en el Reino Unido antes del Brexit, ¿no? Y pues ahora pues probablemente seguirá más o menos igual. Bien, la política agraria común, ¿vale?, es la política que guía la manera en que usamos la tierra en Europa desde la posguerra. Es una política complicada que se revisa, digamos, cada cierto tiempo, porque claramente uno de sus objetivos principales desde que los acuerdos, digamos, de comercio internacional, ¿no?, que es la conservación de la biodiversidad, no solo no se alcanza, sino que cada vez va peor. Esto de aquí es la última PAC, que todavía sigue vigente porque no se ha puesto en marcha la nueva, ¿no? Pues como veis incluye una serie de medidas que en principio van dirigidas a esta conservación de la biodiversidad, ¿no? Las principales son la condicionalidad, que quiere decir que, o sea, la condicionalidad en Europa quiere decir que la Unión Europea o los Estados no pueden subvencionar ningún tipo de actividad que sea dañina para las directivas europeas. Entonces, la condicionalidad en la agricultura, o sea, la agricultura debe demostrar que no es dañina para las especies y hábitats protegidos por la Directiva Hábitat, la Directiva Aves, también la Directiva de Aguas y la Directiva de Nitratos, ¿no? Entonces, hay una serie de medidas que incorpora la PAC para asegurarse que los agricultores que no cumplen eso no puedan recibir los fondos de la PAC, ¿vale? En la PAC anterior se incorporaron una serie de medidas que se llaman en castellano pagos verdes, el greening, ¿no?, que eran cosas que si los agricultores hacían de manera más o menos voluntaria, ¿no?, pues se les pagaba un poco más, ¿no? No a todos, pero la idea era que a casi todos.
El problema es que estas medidas se diseñaron en general mal y además había un gran régimen, digamos, una gran amplitud de excepcionalidad, de manera que prácticamente haciendo lo que hacían hasta el momento y cobraban el greening también, ¿no? Lo cual ha causado también mucho daño ambiental. Y luego ya por encima de esto hay varias medidas como son las medidas agroambientales, ¿no? Que ahora se llaman medidas agroambientales y climáticas porque está de moda y eso, ¿no? Las áreas of nature constraint, que desde el punto de vista de la conservación se llaman los sistemas agrícolas de alto valor natural, ¿no? Y luego ya por arriba ya hay cosas, digamos, mucho menores, ¿no? Que tienen que ver casi con cuestiones, digamos, lo que llaman desarrollo rural. Bien, en la nueva política agraria común, estas cuestiones, digamos, de diversidad, de mantenimiento, ¿no? Manejo, o sea, los objetivos ambientales de la PAC se han reforzado con, digamos, tres pilares, o sea, tres conjuntos de medidas. La condicionalidad, que se ha ampliado, o sea, hay más requisitos que deben cumplir los agricultores para cobrar la subvención básica, ¿no? Lo que se llaman ecoregímenes, ahora, o sea, se empezaron llamando ecoesquemas, ahora se llaman ecoregímenes, ¿no? Ese es el término políticamente correcto, ¿no? Que son en principio medidas voluntarias, pero que tratan de diseñarse para que prácticamente cualquier agricultor pueda tomarlas, ¿no? Y luego finalmente los antiguos instrumentos, ¿no? De medidas agroambientales, ¿no? y de las farming, o sea, los sistemas agrícolas de alto valor ambiental. Bien, la idea, por primera vez en la historia de la PAC, es que estos esquemas, o sea, estos tres aspectos, que se han llamado arquitectura verde, no se diseñan desde Bruselas para que todo el mundo, todos los agricultores europeos los sigan o no, sino que la nueva PAC obliga a cada miembro, a cada Estado miembro, a elaborar un plan estratégico, ¿sí?, en el que se fijan objetivos sociales y ambientales y se establecen medios para medir que esos objetivos se cumplen. De manera que si no se cumplen, el plan hay que revisarlo. ¿Vale? Hasta ahora todas estas medidas agroambientales y tal, no se medía su efecto ambiental. Lo hemos medido algunos científicos y tal, ¿no? Pero vamos, los estados nunca han hecho evaluaciones, digamos, sistemáticas de estos efectos ambientales e incluso sociales de la política agraria común. A partir del 2023, es decir, enero del año que viene, hay que implementar planes y protocolos de seguimiento para asegurar que el plan alcance sus objetivos y que se puede modificar. De hecho, la idea es modificarlo anualmente si estos objetivos no se cumplen. ¿Vale? Bien. Para asegurarse de que estos planes estratégicos son suficientemente buenos o ambiciosos, la Unión Europea, en concreto el Comisario de Agricultura, nos encargó a través del IPR una revisión de lo que se conoce en Europa sobre las relaciones entre los usos agrícolas, ¿no?, y la biodiversidad. ¿Vale? El trabajo, bueno, hemos participado todos estos países de aquí, obviamente el Reino Unido no está, desgraciadamente, porque es que saben un montón, como ya nos han demostrado, ¿no? Pero en principio, pues prácticamente todos los países europeos participamos, lo acabamos de publicar la semana pasada en Conservation Letters. Todos estos trabajos son de acceso libre, quiero decir, o sea, uno lo mete en internet y te lo bajas y te lo lees, ¿no? Y bueno, este trabajo procede de un trabajo de workshops que hicimos a finales del año 2020, ¿no?, en todos estos países europeos, ¿no?, y algunos países, en concreto el nuestro, España. Lo que hicimos fue, con ese material, en lugar de esperarnos, sabíamos que iba a ser largo, pues publicamos un trabajo en una revista española, Ardeola, una revista de ornitología, ¿no?, en la que resumíamos el conocimiento para el PAN. ¿Vale? Y lo publicamos rápido, ¿no?, en el verano del año pasado, con objeto de influir en el desarrollo del plan estratégico de la PAN, que estaba en ese momento escribiéndose. ¿Vale? Bueno, el contenido del trabajo, que está en castellano y en inglés, lo divulgamos con esta infografía de aquí. O sea, uno se mete en esa dirección web, ¿no?, pinchas y te sale esta infografía, en la que lo que hacemos, digamos, es revisar para este objetivo, ¿no?, de conseguir una política agrícola justa y sostenible, ¿no?, pues aspectos relativos
bueno, desarrollamos al final una serie de medidas específicas para cada sistema agropecuario, con base en la hidrografía, pero consideramos también la necesidad y los modos de que los agricultores se incorporen al proceso, o sea, no sean receptores de lo que dice la PAC, sino que sean actores desde el principio. Cómo se establece esto del monitoreo, o sea, cómo hay que medir y qué hay que medir para saber si los objetivos se alcanzan o no. A qué escala deben aplicarse las medidas, si es a escala de campo, de granja o de paisaje, concluyendo que es a escala de paisajes agrarios a la que tiene sentido desarrollar las medidas. Desarrollamos esta estructura de la arquitectura verde. Estos Conservation Instruments son los tres elementos, ¿no? La condicionalidad de los ecoregímenes y las medidas ambientales. Evaluamos también el papel de otros instrumentos, como pueden ser las áreas de alto valor ambiental, y al final, pues en cada uno de esos iconitos, pues tú te metes y sale en castellano o en inglés, ¿no? lo que hicimos. Bien. La primera cuestión clara es que los esquemas y el análisis tienen que ser diferenciados según los grandes sistemas agrícolas que hay en nuestro país. Y delimitamos, de hecho, a partir de un trabajo anterior, que llevamos ya muchos años en este ajo, ¿no? 8 grandes sistemas, ¿no? Que son los sistemas herbáceos mediterráneos, los sistemas agrosilvopastorales, las dehesas, de las que hablaré ahora un poquito más en detalle, los olivares, los viñedos, los sistemas mixtos eurosiberianos que están en el norte de España, los sistemas de pastoreo extensivo y trashumante, los muchísimos tipos distintos de frutales, tanto en secano como en regadío, y los arrozales. ¿Vale? Entonces lo que hicimos fue, para cada uno de estos sistemas, revisamos la bibliografía y detectamos una serie de medidas que deberían ser incorporadas en estos planes estratégicos del Estado español si lo que se quiere es aumentar o mantener la biodiversidad de cada uno de estos sistemas de cultivo. ¿Vale? Este sería el caso de la dehesa. No hay nada sorprendente, o sea, estos son cosas que se saben desde hace años, lo que pasa es que no se implementan, ¿no? Pues la conservación de elementos singulares del paisaje, mantenimiento de linderos, pastizales permanentes, etcétera, ¿no? Una serie de medidas, su explicación, sus efectos ambientales, si hay variación dentro del sistema, es decir, si las dehesas del norte son distintas que las dehesas del sur o las dehesas de montaña, ¿no? La escala de actuación, el tipo de herramienta dentro de la política agraria, ¿no? O sea, condicionalidad, EC, que serían los ecoesquemas de aquel momento, ¿no? Ecoregímenes ahora y las medidas ahora ambientales y climáticos y sus correspondientes referencias. Tuvimos un éxito enorme, nos llamó el Ministerio de Agricultura, pues ahora mismo estamos en contacto directo con ellos y estamos negociando el modo de implementar todo esto, tanto en el plan estratégico, ¿no? Como en su evaluación. Y la idea es, digamos, actuar como, no sé si decir asesor, ¿no? O sea, ahora mismo somos como parte del Ministerio, bueno, aunque trabajemos en muchos otros sitios, ¿no? Y bueno, pues el plan estratégico, ya hay un borrador publicado que está en esa página web de ahí abajo, o sea, el Ministerio lo ha hecho público, ¿no? Se ha mandado a Bruselas y Bruselas ha devuelto, bueno, ha puesto como 100 y pico pegas, ¿no? Que se supone que hay que resolver antes de que se ponga en marcha el día 1 de enero de 2023. ¿Vale? Bien. Aquí lo que hago es brevemente un poco repasar así de manera pictórica, insisto que lo podéis bajar y mirarlo, está en castellano y en inglés, el Ministerio está actuando de una manera, muy sorprendente, pero muy bien, ¿no? Entonces aquí está marcado un poco el tipo de cosas que nosotros poníamos en nuestro trabajo que se han incorporado. ¿Vale? Aparentemente, y además nos lo han dicho ellos, han usado nuestro trabajo, en parte, ¿no? También tiene limitaciones políticas, ¿no? para desarrollar esto, ¿no? Y bueno, pues aquí hay una serie de cosas. Este sería la condicionalidad reforzada, ¿no? O sea, en teoría, cualquier agricultor que quiera obtener fondos de la PAC tiene que cumplir estas 9 cosas. Si no las cumples, no puedes recibir fondos. ¿Vale? Esa es la lógica de la condicionalidad reforzada. Estos serían los ecoregímenes.
el Ministerio ha diseñado 7 tipos, ¿no? Son 7 posibles ecoregímenes, con idea de que cualquier agricultor o ganadero pueda optar al menos a uno, ¿no? Y por optar a ese ecorégimen pues se le paga adicionalmente, ¿vale? Hay mucho dinero aquí y ya se está moviendo la gente, ¿no? para engancharse a uno u otro. Para las dehesas, en principio, el único ecorégimen claro sería el que tiene que ver con el ajuste de las cargas ganaderas, ¿vale? Porque todos los demás están más diseñados para los cultivos leñosos, el mantenimiento de cobertura para evitar erosión, bueno, y asuntos también muy centrados en el mantenimiento de estos elementos, elementos del paisaje, que en principio la condicionalidad los protege, pero los ecoregímenes podrían servir para restaurarlos, ¿no? en los sitios, ¿no? donde esos elementos del paisaje, estos linderos, setos, muros de piedra, un montón de cosas, ¿no? que localmente se sabe que son importantes, pues restaurarlos si no hay suficiente con ese 4%, ¿no? que ponía la condicionalidad. ¿Vale? Bien, y para el caso de las medidas agroambientales y climáticas, estas sí que son distintas a esto otro, que en principio está diseñado para que todo el mundo, ¿no? lo siga, ¿no? Las medidas agroambientales en teoría son medidas diseñadas para objetivos muy específicos, por ejemplo, para mantener los escribanos soteños en el sur de Inglaterra, ¿no? o manejar los pocos sitios donde quedan algunas especies de aves o de plantas, ¿no? O sea, hay muy especiales, o sea, de manera que son esquemas muy definidos, ¿vale? Bien, son voluntarios, los definen las comunidades autónomas, no el gobierno central, ¿no? y la gente se acoge, ¿vale? En España los hemos evaluado para las dehesas, mi grupo de investigación, dentro de un proyecto europeo bastante importante, pero que fue a principios de los 2000, ¿no? y estas medidas son medidas que se parecen mucho a las medidas desarrolladas para la conservación de aves esteparias, aunque realmente en las dehesas poca ave esteparia hay, ¿no? Y lo que encontramos es que la efectividad de estas medidas es baja, es decir, aumenta poco la diversidad si las aplicas, porque las dehesas son ya sistemas tan complejos y tan ricos en especies que es muy difícil añadir biodiversidad. ¿Vale? Este trabajo de Elena Concepción de mi grupo, ¿no? demuestra que hay sistemas agrícolas en que lo que no hay que hacer nada, porque hagas lo que hagas y no vas a conseguir nada o incluso vas a obtener prejuicios, ¿no? De manera que la alternativa que planteábamos para este asunto de las dehesas y en general de los sistemas muy complejos es mantener las rentas de los agricultores pagándoles porque hagan exactamente lo que hacen, ni más ni menos. Obviamente, estos sistemas complejos tienden a ser menos productivos, con lo cual se trata de mantener los usos, ¿vale? En vez de andar diseñando ecoregímenes y tiene usted que bajar las cargas y tal, no, usted tiene que seguir haciendo lo que está haciendo, ¿vale? Bien, el problema es que para las dehesas, ¿no? que todo el mundo dice que es un sistema sostenible, ¿no? el paradigma de integración, ¿no? sabemos desde hace ya bastantes años que eso no es verdad, ¿no? El problema de las dehesas es que el arbolado no regenera, ¿no? por una serie de cuestiones, o sea, de manera que a medida que va envejeciendo la dehesa, cada vez hay menos árboles y más viejos, y llega un momento en que cuando se muere el último árbol se acabó la dehesa. Tienes un pastizal, pero no tienes una dehesa. Mientras que el sistema del que procede la dehesa, que es el bosque mediterráneo, esto de aquí es el borde norte de Monfragüe, ¿vale? O sea, esto de aquí es Monfragüe y eso de ahí son las dehesas que lo rodean. Esas dehesas proceden, ¿no? del aclaramiento de este bosque original, que sí que recluta, ¿vale? De manera que, y lo que se sabe es que este reclutamiento va ligado a los arbustos, es decir, cuando la dehesa se llena de arbustos, ¿no? cuando se abandona, entre comillas, o cambia de uso, sí se produce el reclutamiento. Este trabajo lo hicimos en el entorno del Parque Nacional de Cabañeros, ¿no? y lo que nos sale es que abandonando la dehesa aproximadamente 20 años, ¿no? una cosa así, se recupera de manera natural, sin hacer nada más, la estructura del bosque original. Esto está ligado al reclutamiento en los matorrales que invaden la dehesa, de manera que lo que hay que hacer para mantener la integridad de la dehesa es
dejarla matorralizar y cuando el arbolado reclute, volverla a abrir. ¿Vale? Entonces, esta sería, en principio, la propuesta de medida agroambiental y que trata de resolver este conflicto, ¿no?, entre lo que llamamos sostenibilidad ecológica de la dehesa, que tiene que ver con el reclutamiento del arbolado a largo plazo, ¿no?, y que implica fases de matorralización, o sea, fases de abandono, entre comillas, ¿no?, conciliarlo con la sostenibilidad económica, que tiene que ver con sus valores ambientales, no solo productivos, ¿no?, con esta historia de la política agraria común. Claro, o sea, yo mantengo la dehesa pagándole a los agricultores por el enorme beneficio ambiental de biodiversidad y tal que tiene. O sea, de hecho, la dehesa es un hábitat de la Directiva Hábitats. Es uno de los pocos hábitats no naturales que protege la Directiva Hábitats. Pero claro, si yo sostengo, ¿no?, este sistema de pastizal arbolado sin dejarlo matorralizar, en realidad me lo estoy cargando. De manera que la propuesta, ¿no?, de resolución de este conflicto sería el mantenimiento de la dehesa a largo plazo con ciclos de abandono a muy largo plazo, obviamente. O sea, la abandonas 20 años por lo menos y luego la vuelves a abrir. Eso obviamente requiere mucho dinero para sostenerlo, porque al agricultor, al ganadero, le tienes que pagar el uso que pierde, ¿no?, mientras se matorraliza, y luego, que es más caro aún, abrir después la dehesa para volver a retomar esos usos productivos y esos valores ambientales, ¿vale? De manera que la propuesta lógica desde el conocimiento científico, ¿no?, de medida agroambiental para las dehesas no sería algo parecido al mantenimiento de las aves esteparias, ¿no? Es decir, pues mantenga usted las cargas ganaderas bajas, plante árboles, ¿no?, sino rote en su finca o en conjuntos de finca fases de abandono y fases productivas, ¿vale? De hecho, esto es la parte esta de aquí debajo, ¿no?, del tablón, ¿no? O sea, vamos, esta rotación de parcelas matorralizadas, mantenimiento de áreas extensas sin uso, ¿no?, adyacentes a las dehesas. Por ejemplo, o sea, hay un trabajo muy reciente ahora mismo de la gente de Doñana que demuestra que las grandes colonias de buitre negro de la península ibérica se mantienen porque los buitres comen en la dehesa, pero no crían en la dehesa, claro. De manera que ese paisaje, ¿no?, con zonas no usadas, que ahora mismo son las dos parques nacionales, Monfragüe y Cabañeros, ¿no?, rodeadas de dehesas, ¿no?, es otra medida, digamos, de carácter agroambiental. Y luego estos asuntos de descansos estacionales o a largo plazo del pastoreo, ¿no? De manera que el objetivo de las agroambientales en las dehesas sería no tanto conservar estados muy diversos, ¿no?, como podría ocurrir con otros sistemas de cultivo, sino mantener mosaicos ambientales, ¿no?, como por ejemplo esto lo que hay al fondo es el Parque Nacional de Cabañeros y lo de abajo son las dehesas de la Raña de Retuerta de Bullaque, ¿no?, que es donde hicimos esta evaluación de medidas agroambientales, ¿vale? Lo de esta de PTI Agriambio es la estructura legal que estamos construyendo desde el CSIC para poder colaborar con el Ministerio de Agricultura, o sea, poder financiar todo esto que, como veis, es una pasada, ¿no? Y es una estructura nueva, relativamente nueva, que permite, digamos, colaboraciones estables, no solo entre distintos institutos del CSIC, ¿no? Cuando yo estoy en el museo, Miguel está en Doñana, Rubén está en la estación de zonas áridas, ¿no?, como también colaborar, porque el dinero, digamos, viene al CSIC, coordino yo la plataforma, ¿no?, y luego, digamos, esto se reparte en colaboraciones con otros institutos del CSIC, con universidades, con ONGs, por ejemplo, BirdLife International, con el propio ministerio, se supone que con las organizaciones agrarias, en cuanto este esté un poco maduro, ¿no? Entonces esto es un poco como se supone que estamos montando esto, que es muy, muy nuevo, pero que tiene, vamos, por primera vez unos pocos visos de que funcione. Y eso es lo que quería contar. Muchas gracias. Que tú eres el que modera. O si queréis modelo yo, ¿eh?
¿tenéis alguna pregunta? Yo mañana no voy a poder estar, lo cual lamento profundamente porque el ambiente de este seminario es magnífico. Así que es que me tengo que marchar, tengo una cosa que hacer mañana, lo siento. Así que preguntad ahora, por favor. Yo tengo un par de preguntas. La primera es, ¿tenéis mapeado qué regiones de la dehesa, Extremadura o otras partes de España, necesitan con más urgencia esa fase de abandono que han mencionado? Todas. Todas, ¿no? Tú mira, es que la dehesa tienen esta pinta. O sea, esto de aquí es una dehesa típica que se está muriendo porque no hay árboles jóvenes. Todas. Y luego, en caso de que toda la dehesa española necesite ese reemplazo, ¿habéis pensado cuál sería el mecanismo un poco para conseguirlo? Imagino que tiene que ser algo progresivo, tendréis que hablar con los propietarios, cuál sería el sistema para decidir qué propietario abandona la dehesa, cómo sería un poco la logística de todo ese proceso que no sé. Eso... Sí, bueno, vamos, lo hemos pensado en términos, vamos a ver. En este libro de aquí, Campos, Hustinger, Oviedo, Díaz, ¿no?, del 2013, evaluamos no solo los aspectos ecológicos, digamos, entre comillas, ¿no?, ambientales de la dehesa, sino también sus aspectos productivos. De hecho, Pablo Campos es economista. O sea, el grupo que firmamos somos economistas, ingenieros de montes, biólogos y alguna gente del campo de las ciencias sociales. Entonces aquí desarrollamos algunas ideas que se pueden utilizar. Pero, desde el punto de vista legal, el responsable es la autonomía. O sea, quien tiene que plantear la obra ambiental y echar sus cuentas es la comunidad autónoma extremeña, bueno, y también la andaluza, la castellano-leonesa, Madrid, y ya está, no hay más de esas en España. O sea, nosotros encantados de la vida de decir, mira, esto es lo que se sabe, pero quien tiene que hacerlo son ellos. No. Puede ser, eso ya es un poco más, tiene que ver con cuestiones predictivas, siempre y cuando, bueno, en principio hay una cuestión, deberían ser al menos 50 años, porque los pastos que llaman los sociólogos nobles de dehesa tardan eso en regenerarse. O sea, tú cuando abres el matorral de la dehesa, hasta que tienes los vallicares con bulbos y tal, se tardan 50 años. ¿Vale? Lo de 20 años es para las dehesas del entorno de Cabañeros. Lo que pasa es que el método para determinarlo es muy fácil. Se puede hacer, seguramente en algunos sitios vaya más lento y en otros sitios vaya más rápido. Pero vamos, o sea, las ideas, la teoría, digamos, está disponible. Lo que hay que hacer es implementarla. Se muere, se seca, necesitan matorral, si no se seca. Más que una pregunta, estaba planteando una reflexión desde el punto de vista de lo que es el desarrollo local, el desarrollo rural propiamente dicho. Bueno, esa reflexión la quería compartir porque es un poco también la opinión del propio grupo local, que tenemos fundamental, que nos encontramos muy rurales, en la información, que tenemos que intentar hacer posible la población con el desarrollo económico que necesitamos y además de la mano de los recursos naturales, que es lo que tenemos. Para ello, desde el grupo local, nos hemos impulsado y conseguido afortunadamente la declaración de la Reserva de la Biosfera de la Siberia, que hace 3 años ahora mismo, y que con esto pretendíamos buscar ese equilibrio necesario entre el desarrollo económico y su sostenibilidad ambiental. En esa línea de trabajo, en la que el proceso en que estamos inmersos, pues tenemos varias preocupaciones. Una, que es cierto que desde la Siberia se contribuye al resto en gran medida con muchos valores ambientales por la poca población, por el poco desarrollo económico, y por otro lado, del lado ese del desarrollo rural, pues nos preocupa que, hablando concretamente de esa
probablemente no vuelva. Es decir, vamos a perder la dehesa porque estamos en el lado opuesto. Ya no hay agricultores, ya no hay ganaderos. Eso ha ocurrido varias veces a lo largo de la historia de España. O sea, de hecho, la mayor parte de las dehesas españolas se abrieron a principios del siglo XX, porque antes no había gente en el territorio. ¿Vale? O sea, estos Cabañeros, esto es el primer ciclo. O sea, Cabañeros se abrió en los años 60 y antes nunca se había abierto. Pero hay muchas de esas actuales que se abrieron en la Edad Media y luego se abandonaron y se volvieron a abrir 3, 4, 5 siglos después. O sea, estamos hablando de esos tiempos. O sea, yo entiendo, la Siberia, lo más probable, pues se despoblará, ¿no? Se regenerarán las dehesas y a lo mejor dentro de 300 o 400 años alguien la vuelve a abrir. Y eso al sistema y al arbolado, encantado de la vida. Y relacionado con el desarrollo rural, y al principio de la intervención, hacía atención a que las principales medidas que se plantearon en la PAC eran las prioridades importantes y un poco en el sentido de darle menor importancia a esas medidas de cuidar con el desarrollo rural, como son el líder, el grupo local. Yo en este caso no lo comparto desde la opción de que el desarrollo rural es el ADN del buen funcionamiento de la biodiversidad. Es decir, los propios pobladores del territorio solo la región, por su constante vinculación y por su propia autoexistencia o autoabastecimiento del medio rural, pues si se les diese mayor protagonismo a esos agentes, probablemente todo este sistema que estamos diseñando de políticas pues, pueda repercutir con mayor objetivo. Sí, bueno, esto de aquí, digamos, la anchura esta de aquí es el porcentaje de agricultores al pillero, ¿no? Y un poco el tamaño relativo es la parte del presupuesto de la PAC que se asigna a cada una de estas medidas, ¿no? Entonces, en principio, es muy importante que todos los agricultores que cumplan la condicionalidad reciban fondos, ¿no? Mientras que lo de arriba son como guindas. O sea, no es necesario que todo el mundo reciba dinero ni meter tanto dinero en ese sistema, porque se supone que estas cosas, el líder, las agroambientales, ya son cosas muy definidas, muy perfiladas, con unas pocas personas muy profesionales que las sacan adelante. O sea, digamos, darle fondo líder a todos los agricultores no vale para nada. El líder desarrolla no solo el sector agrícola y ganadero, sino que dentro promueve una reserva de la biosfera. Sí, sí, sí. Económicamente es muy poco dinero para los grandes resultados que está dando el territorio. Y que a lo mejor lo que se trata es de una cosa con otra, este no es código de lo que vamos a resolver, pero es una reflexión. A lo mejor combinar el desarrollo rural y darle mayor protagonismo en el contexto de los objetivos que persigue la PAC, probablemente puede dar mejores resultados por la propia implicación que va a tener la población por los territorios que estamos intentando conseguir los objetivos. Es una reflexión más que una... Nada, ánimo. Dale. O sea, poderse se puede, lo que pasa es que hay que hacerlo. Es que siempre nos sentimos al final del... Estáis en la cumbre. Hay que verlo, hay que ver las cosas de manera positiva. A veces es complicado, sí. Vamos a ver, yo llevo 30 años trabajando en este y cuando me llamaron del Ministerio de Agricultura el verano pasado, yo alucinaba. Digo, o sea, 30 años es que no me ha hecho ni caso, ¿no? Y de repente, fíjate, eso yo lo tomo en positivo. Parece que las cosas están cambiando, ¿no? O sea, que esto no es un constructo para que el dinero vaya a las mismas manos que van siempre, sino que parece que la idea es abrir eso un poquito. Poco a poco, son conscientes en el Ministerio que de golpe no le pueden dar la vuelta porque hay muchos intereses y muy poderosos en que esto son 6.000 millones de euros al año lo que recibe España de la PAC. Y ese dinero, un alto porcentaje, va a muy poca gente, que no están dispuestos, obviamente, a soltar. Las agroambientales tienen un problema y es que solo se pueden aplicar. Sería una manera. Hay también maneras productivas. O sea, hay propietarios que lo están haciendo con sus propios fondos. ¿Vale?
No. Eso lo tiene que decidir el gobierno, los gobiernos regionales, así es la ley. O sea, nosotros podemos, ya te digo que en el libro ese hay un montón de propuestas, pero es como, en este trabajo hay un montón de propuestas también. O sea, vamos, el trabajo serán 10 páginas y los apéndices 200. O sea, cosas para trabajar hay, pero el responsable de implementarlas no somos nosotros. Porque hay otras cuestiones que también hay que tener en cuenta, por ejemplo, las cuestiones sociales. O sea, vale, muy bien, tenemos unas dehesas llenas de ciervos, ¿no? O llenas de águilas imperiales. O sea, eso es solo una de las cosas para las que sirven las dehesas. Y eso es lo que se supone que deben decidir los políticos, que toman ciencia, toman producción, toman todo, ¿no? Y lo integran, es su trabajo. ¿Más preguntas? Aprovechar, porque eso, mañana no va a estar en la mesa redonda, no va a estar disponible en las jornadas, entonces, bueno, si queréis. Es una pena, ¿no? Perdón, yo voy a profundizar simplemente un poco de conocimiento, porque yo en mi pueblo tiene una de las dehesas más grandes que es un comunal, una 7.000 hectáreas por ahí, en el sur de Badajoz, que son dehesas fósiles. Ellos están invirtiendo, bueno, no sé si mucho, pero invierten algo en intentar reclutar, ¿vale? Con cantones, que los vayan, etcétera. ¿Qué argumento le daría cuando yo vaya a hablar con la alcaldesa? O sea, para ponerlo claramente, decir que algo de trabajo, como es tan grande, se podría hacer esa votación. Claro, perfectamente. Lo que pasa es que es más fácil, o sea, para un político es más fácil hacerse una foto plantando un árbol que esperándote 20 años a que salga el matorral. Y por eso la gente planta, y por eso es que las encinas se mueren al sol. Anda que no se han plantado encinas en este país en los últimos, con fondos de la paz, por cierto. Están todas muertas. O lo que es peor, o sea, tienes esa cohorte que ya no recluta, ¿no? Entonces, cuando empiecen a morirse, pues tienes que volver a plantar. Eso no es un sistema sostenible. O sea, aparte que es que se mueren. Y luego, lo alucinante es que cuando tú plantas, tienes que excluir pastoreo durante 20 años. Y dices, pues excluyo pastoreo 20 años y lo tengo que plantar. Ya me plantan los ratones y los arrendajos. Pero vamos, es que es un poco de cambiar el chip. O sea, tratar el sistema a su escala espacial y temporal, no adaptar el sistema a las herramientas que sirven a lo mejor para los cultivos herbáceos o para los arrozales, ¿no? Pero claro, para las dehesas o para los olivares, tú tienes que pensar a 20, 30, 40 años vista. Eso es lo que dice la ciencia. Luego la política, claro, tiene que torear esto, ¿no? Sí. Lo que ha puesto Den ha sido muy sugerente, ¿no? Es como pensamos los políticos y los científicos. Se están desarrollando las actuaciones. Pero como venimos de todo lo contrario, de penalizar precisamente al ganadero porque dejaba, si se materializaba unos pactos de su dehesa, se le penalizaba. Y no cobra la PAC porque ya no es un sistema ganadero. Esa es una pregunta aún abierta.
O sea, depende del objetivo. Por ejemplo, si tú dices, pues ya que matorralizo, ¿no? Pues esto lo hago, lo financio con el valor ambiental de la mancha de matorral, porque en las manchas de matorrales hay linces. Claro, pero no en cualquier mancha de matorral. O sea, si tú lo que quieres es ligar tu acción con la conservación de un bicho grande amenazado, pues tendrán que ser manchas grandes. ¿Vale? Pero si tú estás más interesado en las currucas, que se meten en 4 matorrales, ¿no? Y los vas rotando por la explotación, o sea, los datos, la experiencia y la gente que sabe de esto están disponibles. Obviamente hay que adaptarlo a cada sitio. De hecho, el problema de los live es que son de escala muy pequeña, son demostrativos. Hace 2 semanas se hizo el 4º Congreso Internacional Ibérico yo estuve, vamos, ahí contando el rollo de la matorralización, ¿no? Y claro, ya eso ya le está entrando a los propietarios. O sea, lo de matorral coco malo, ya eso ha pasado a la historia. O sea, la cuestión es cómo hacerlo, pues para que no se me queme, por ejemplo, que sea también importante. Si tú dejas matorralizar mucho con jara, tienes un riesgo enorme de que te chardee. Pero vamos, o sea, la técnica, las ideas técnicas están. La cuestión es ponerlo a funcionar. Sí, sí. Algunos pueden propagar la seca o bueno, todos los factores que hacen que se desarrolle la seca frente a otras. Igual que hay una especie de matorral que claro, que va a depender del sitio y que propaga la proliferación de insectos, también la biodiversidad. En fin, creo que nos queda mucho por trabajar y que no se puede hacer que era lo que entendemos cuando llevamos la política a la práctica, hacer modelos. Y todo muy rápido, sí, sí. Al gobierno español le han tirado las orejas desde Bruselas porque lo ha hecho así. O sea, estos 7 corregímenes son de risa. Pero claro, es que hay que hacer los deberes. Y lo bueno que tiene el plan estratégico y la nueva PAC es que tú puedes ir corrigiendo sobre la marcha. No tenemos que esperarnos 4 años para ver que no funciona y volver a poner las patas arriba, sino que cada año lo puedes cambiar. Si estos ecoregímenes no funcionan, ecoregímenes, se cambian el año que viene, pues dentro de 2 años y ya está. Y las agroambientales en principio igual. Si no funciona o no funciona en esta finca, lo cambias. A ti. Por venir a verme 2 veces. A ver, estamos hablando aquí de un paso a seguir para regenerar la dehesa. En ese periodo de esos 20 años, ahí no se puede hacer ninguna actuación contra animales. Bueno, probablemente sí, depende. O sea, lo que es claro es que el uso mantenido del pastoreo, aunque lo saques en verano, no es compatible con la regeneración. Lo sabemos porque hay varias cuestiones. O sea, necesitan matorral. Y si tú tienes allí vacas, el matorral no tira. No hay ningún punto negativo de algún aspecto que pueda, por ejemplo, si hay un incendio, que se cumple todo y se tenga que quitar desde atrás, desde cero para ver, por el hecho de no poder gestionar de ninguna manera esa riesgo. Hombre, si hay una catástrofe, vamos a ver, pero han ardido muchas de esas y es que las encinas son unos tanques. Pero se puede cantar. Hombre, Las que hay, simplemente cuando el día se quema. Lo dejo ahí. arden mal, las de esas arden mal. Eso lo han demostrado los grandes fuegos de Portugal y también en España. Pero no era de esa, eso no era de esa. Ha cambiado. Es otra cosa. Ha perdido todo el cuestión de vegetación, de animales, de inundación, todo ese aspecto. No sé, hasta que eso se regenere, ¿cuánto tiempo tiene que volver a pasar? Pero es que por el camino ocurren cosas. O sea, vamos a ver, si hablas de regeneración, dices, yo quiero tener esto,
igual que ahora el año que viene. Eso es imposible, porque por el camino hay un montón de etapas sucesionales que también tienen su valor. O sea, es que yo creo que no se pueden tratar estos sistemas, sobre todo los sistemas agrícolas muy complejos como la dehesa, como un cultivo. O sea, que tú tienes una foto fija donde quieres llevar. O sea, esto se está moviendo, está funcionando. Y si tú lo dejas de funcionar y dices, yo quiero regenerar este monte y que dentro de solo 5 años ya esté igual, eso no puede ser, porque estás montando una cosa diferente de la que tenías. O sea, los montes, los sistemas naturales están, no sé quién lo ha dicho, están un poco hechos de tiempo, tienes que dejarles a ellos un poco, pues ayudar, ¿no? Pero, o sea, lo de la Sierra de la Culebra, hombre, ha sido catastrófico para una serie de cosas, pero para otras les ha venido muy bien. Sí, sí, eso hay gente que lo propone. Hay un proyecto en Extremadura, se llama el proyecto Mosaico, de hecho, que de lo que se trata es de recuperar usos productivos en áreas de montaña, con pastoreo extensivo, de cabras y tal, y el objetivo precisamente es prevenir los incendios. Hombre, si abandonas así en Mosaico, esto es difícil que se queme. Y ahí hay zonas donde los árboles están regenerando, que están matorralizadas, y zonas productivas. O sea, pues en cuanto ya tenga mis arbolitos, lo abro, ya me quito el problema del fuego y dejo otra parcela. O sea, pensando a escala de paisaje, las cosas se simplifican. O sea, si tú piensas en que tiene que ser todo igual, pues entonces, claro, se puede complicar. Pero esto es un paisaje que está funcionando. A una escala que es la suya, no la nuestra, claro. El rol de los agricultores que dejan, que tienen sus parcelas más organizadas, pueden adquirir un rol de preventores de riesgo o incluso bomberos en caso de el riesgo. Las opciones están abiertas, vamos. O sea, lo que yo quiero dejar muy claro, que a lo mejor no se ha entendido muy bien, es que si tú diseñas un agroambiental o medidas que mantienen esto así, de manera siempre, porque las dehesas son sostenibles, tienen que estar así siempre, limpitas, con su ganado, en las fotos, ¿no? O sea, si haces esto, te lo estás cargando. O sea, la medida, o sea, el dinero debe emplearse desde el punto de vista de esta herramienta de las agroambientales en resolver el conflicto. Porque si no, no lo estás resolviendo, no estás haciéndolo bien. Esa es la idea que quiero transmitir. Que a veces las cosas son un poquito más complicadas. Bueno, ¿más preguntas? Bueno, pues si no, hacemos ya la parada de la comida y a las 4:30, a las 4:30 nos vemos otra vez aquí. Habrá esta tarde pues otras 3 ponencias, Manuel, Rubén y Antonio, que van a hablar de otros sistemas agroasistenciales. Bueno, pues nada, gracias y nos vemos a la tarde.